mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 12 de diciembre del año 2024, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Hoy usted verá a través de la avenida Paseo de la Reforma contingentes que vendrán de los estados aledaños a la Ciudad de México con motivo de peregrinaciones o mandas o compromisos frente a milagros que afirman haber recibido esos fieles. Va a ser un caos en materia de tránsito, cruzar avenida Paseo de la Reforma, pero bueno, es una vez al año. Bien, quiero comentar con usted hoy algo que ha vuelto a estar en el centro de la agenda política y que pinta de alguna manera cómo somos los mexicanos en lo que se refiere a nuestras deudas. El principal deudor en este país, por la importancia de lo que adeuda y por el trato que le da a esas deudas, es el gobierno federal. No hay peor adversario de las empresas pequeñas y medianas y microempresas que el gobierno federal a través de sus diversas dependencias y de sus empresas productivas del Estado. Pero ahora ya son empresas públicas. Si antes no pagaban, pues menos ahora. ¿A qué me refiero? Es conocido de todo el mundo que cuando una pequeña empresa o una persona física con actividad empresarial se convierte en proveedor de alguna entidad pública, automáticamente él considera en el precio fijado en la factura el tiempo que tardarán en pagarle de acuerdo a su experiencia. ¿Y cómo traduce él ese tiempo? En un sobreprecio. Pensemos en el caso emblemático de esto, porque es una práctica desde hace muchos años, Petróleos Mexicanos. Uno de los destructores de empresas más grande en este país no es acá los que hacen tranzas por acá y por allá, no, es Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos ha obtenido durante decenios un financiamiento a tasa cero de parte de sus proveedores. ¿Qué significa esto? Lo contratan a usted para un servicio que tiene que ver con mantenimiento o reponer unos motores que se quemó el embobinado, etcétera, etcétera. Usted hace el trabajo, se lo reciben y a partir de ese momento empieza su viacrucis. Primero, tiene que dar una lana para que acepten que usted ya entregó a satisfacción del cliente, en este caso Pemex, el trabajo y que emitan o que acepten en el sistema esa factura suya que presenta. A partir de ahí comienza otro viacrucis. Si usted es una persona que tiene buenas relaciones y buen crédito en la banca mexicana, posiblemente podría usted, ¿cómo se dice esto?, obtener un financiamiento que básicamente sería una especie de un crédito, pero la garantía sería la factura, una especie de factoraje, así se le llama en la jerga financiera. ¿Qué significa eso? Que usted le entrega al banco con para un plazo determinado una factura por 10 millones de pesos, le prestan 5 o 6 millones y ese monto que le prestan va con cargo a la línea de crédito que usted tendría, y en ese plazo de esos 3 meses o 6 meses usted estaría obligado a regresarle ese dinero al banco, al margen de si Petróleos Mexicanos le pagó a usted o no. En términos generales así funciona eso, etc. Pero a raíz de la debacle de Petróleos Mexicanos, que ya tiene varios años,
el pago de facturas, bueno, primero el reconocimiento de una factura para tener el número correspondiente o la clave o lo que sea, se ha ido deteniendo, cuando no cancelando durante un buen tiempo. De tal manera que, habiendo usted entregado el trabajo y reconocido que lo entregó bien, pero no puede obtener usted el documento correspondiente para incluso negociarlo en la banca en un factoraje financiero. Y en ese momento pueden pasar 3 meses, 6 meses, un año, año y medio, y ni lo pelan en Pemex. Y Pemex le sigue debiendo a usted, vamos a decir, 100 pesos. Pero si usted calcula el costo financiero en el que ha incurrido usted en esos 100 pesos, pongamos una tasa de interés razonable, 40-50%, si es que le prestan, pues quiere decir que cuando usted reciba los 100 pesos, no le va a alcanzar para pagar a los proveedores, etcétera, etcétera. Y así hay miles y miles de proveedores que han sufrido las de Caín, como se dice, y a Pemex eso no le importa. Ah, pero el gobierno federal estamos apoyando, toma tu apoyo. Están sangrando y están llevando a la quiebra a miles y miles de empresas micro, pequeñas y medianas. Y a las grandes no las lleva a la ruina porque tienen suficiente respaldo financiero, pero les deben cientos de millones de dólares y no les pagan también. Las cosas llegaron a un punto hace unas semanas donde ya la gente dice, esto ya no puede tolerarse. Y se generó una situación política, lo que debería ser una relación entre proveedor y demandante de un servicio o de un bien. ¿Por qué? Porque las cantidades que adeuda Pemex desde hace meses y meses y meses ya rebasó toda prudencia. En los estados financieros se acepta un adeudo de 400 mil millones de pesos. Pero esas son las deudas que reconoce Pemex porque el proveedor ya tiene el registro de esa factura. Es decir, ya tiene la clave o ya está en el sistema. Pero hay alrededor de 300 mil millones de pesos que, al estar cerrado esa puerta para entrar al sistema, pues la deuda la tiene Pemex, pero el proveedor no tiene el requisito elemental de tener esa clave para poder cobrar esa factura. De tal manera que dicen los enterados que estamos hablando aquí de un monto de alrededor de 700 mil millones de pesos, 35 mil millones de dólares que se deben agregar a los 105 mil millones de dólares de deuda financiera. La quiebra total de Pemex. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ante la gravedad del asunto, pues buscan que la banca, que préstame dinero para pagarles a esto y al otro, y ya les dijeron, bueno, pero tienes que hacerle una quita del 20 al 40 o 50%. Oye, pero si esto me lo debes desde hace un año, ¿cómo quieres pagarme el 40, el 50% de esto? Ese es el gobierno federal, y hay que decirlo también. No es privativo de Morena que con Morena haya llegado a niveles impensables, pero esto es una práctica de Pemex desde hace muchísimos años. Y eso, ¿cómo se defiende el proveedor? Aumentando el precio, pensando en que va a recuperar el pago ese a 6 meses o quizá a un año, pero no le preocupa mucho. ¿Por qué? Porque aumentó el precio del bien o del servicio que entregó o que prestó a Pemex. El problema, repito, es que ya hoy eso hizo crisis. Y de ser un problema contable, vamos a ponerlo así, por registro de una deuda, incorporarlo al orden de pago, etc., se convirtió, por la magnitud y por el número de proveedores que están en una situación casi de insolvencia o de quiebra sus empresas, se ha convertido en un problema político.
El nuevo director se ha encargado de realizar fiestas infantiles, contratar payasos, lo demás, quién sabe. Y el exquisito de Hacienda, desaparecido completamente. Salud. Es decir, ¿qué sucede ahí? Que cada quien hace lo que le da su regalada gana. Este señor, el exquisito de Hacienda, es el secretario de Hacienda desde antes. Fue ratificado en el puesto. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿de qué se trata esto? Pues se trata simple y sencillamente de un desprecio y de una explotación inmisericordia de micro, pequeños y medianos empresarios. Ah, pero ese es el gobierno que va a apoyar y vamos a aprovechar el nearshoring. Toma tu nearshoring. Ese es el México que hemos creado. Ese es el Petróleos Mexicanos que hemos construido. Y ese es Morena, que ha llevado el maltrato a micro, pequeñas y medianas empresas a niveles impensables. Señores, ustedes votaron, no ustedes, no, sino 30 millones por el bulto y 36 por la anticientífica. Aguantarse ahora. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar la semana aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.